A medida que nos adentramos en los entresijos del conflicto entre Rusia y Ucrania, la comunidad mundial se encuentra en un momento crucial. Nunca ha habido tanto en juego, y las implicaciones de esta lucha en curso son profundas y afectan a todos los rincones del planeta. Las repercusiones de este conflicto se extienden mucho más allá de la región inmediata, influyendo en las alianzas geopolíticas, la estabilidad económica y el equilibrio de poder mundial. La resistencia de Ucrania frente a las abrumadoras adversidades es un testimonio de la fortaleza de su pueblo y sus dirigentes. El presidente Volodymyr Zelensky, junto con su gobierno, sigue sorteando este difícil panorama, buscando apoyo internacional y haciendo hincapié en la urgente necesidad de sistemas defensivos avanzados. La petición de más sistemas de defensa antimisiles, Patriot por parte de Estados Unidos, subraya la importancia de reforzar las defensas de Ucrania. Esta petición pone de relieve la necesidad estratégica de mantener la soberanía y la seguridad en medio de amenazas incesantes. Por otro lado, la introducción por parte de Rusia del misil Oreshnik en el escenario del conflicto supone un cambio significativo en sus capacidades militares. Este misil, con su velocidad y precisión sin precedentes, representa una nueva era en la tecnología bélica. Su despliegue desafía las estrategias de defensa existentes y exige una reevaluación de las doctrinas militares a escala mundial. El potencial de una carrera armamentística se cierne sobre las naciones, que se enfrentan a las implicaciones de estos avances y al riesgo de una escalada. El impacto más amplio de este conflicto se extiende más allá de los compromisos militares, influyendo en las sanciones económicas, las dependencias energéticas y las intrincadas alianzas que caracterizan las relaciones internacionales del siglo XXI. En medio de estos desafíos, surgen historias de solidaridad y esfuerzos humanitarios que ofrecen esperanza y demuestran el perdurable espíritu de cooperación entre comunidades de todo el mundo. Estos actos de bondad y unidad sirven como recordatorio de los valores compartidos que unen a la humanidad, incluso en tiempos de conflicto. Mientras el mundo observa el desarrollo de este drama, nos vemos obligados a reflexionar sobre las lecciones de la historia y las posibles vías de solución. El valor y la determinación de los que están en primera línea, combinados con las maniobras estratégicas de los líderes y los esfuerzos diplomáticos de los aliados, forman una compleja danza que busca el equilibrio entre la justicia y la paz. El camino hacia la resolución está plagado de desafíos, pero está impregnado de potencial para el entendimiento y la reconciliación. Al contemplar la trayectoria futura de este conflicto, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de comprometernos activamente con las complejidades del mundo. Las preguntas siguen siendo apremiantes. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no la fuerza? ¿Qué medidas pueden garantizar que las lecciones aprendidas de este conflicto inspiren un cambio positivo a escala mundial? Estas preguntas nos instan a mantenernos informados, comprometidos y solidarios con los esfuerzos para lograr una paz duradera. Al concluir nuestra exploración en el corazón del conflicto entre Rusia y Ucrania, les invitamos a unirse a nosotros en la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro. Mediante el diálogo y la cooperación continuos, podemos trabajar por un mundo que refleje nuestras más altas aspiraciones de paz y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Le animamos a que comparta sus ideas, se suscriba para recibir análisis más profundos y participe en el fomento de una comunidad comprometida con el entendimiento y la paz. Juntos superemos los retos de nuestro tiempo y construyamos un futuro que honre nuestra humanidad compartida. A medida que el conflicto continúe, la respuesta de la comunidad internacional será fundamental para determinar el resultado. Es mucho lo que está en juego, y no se pueden exagerar las implicaciones para la seguridad y la estabilidad mundiales. La situación en Ucrania nos recuerda la fragilidad de la paz y la necesidad de estar alerta para preservarla. La resistencia y la determinación del pueblo ucraniano son inspiradoras, ya que se mantienen firmes en defensa de su patria. El liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky ha sido crucial para recabar el apoyo internacional y poner de relieve la urgente necesidad de capacidades defensivas. La petición a Estados Unidos de más sistemas de defensa antimisiles Patriot es una medida estratégica destinada a reforzar las defensas de Ucrania frente a las amenazas persistentes.
Por otro lado, el despliegue por parte de Rusia del misil Oreshnik representa un cambio significativo en las capacidades militares. Este misil, con su velocidad y precisión inigualables, desafía las estrategias de defensa existentes y exige una reevaluación de las doctrinas militares en todo el mundo. La posibilidad de una carrera armamentística es una preocupación inminente, ya que las naciones se enfrentan a las implicaciones de estos avances y al riesgo de una escalada. El impacto más amplio de este conflicto va más allá de los compromisos militares, afectando a las sanciones económicas, las dependencias energéticas y las intrincadas alianzas que definen las relaciones internacionales del siglo XXI. En medio de estos desafíos, surgen historias de solidaridad y esfuerzos humanitarios que ofrecen esperanza y demuestran el perdurable espíritu de cooperación entre comunidades de todo el mundo. Estos actos de bondad y unidad sirven como recordatorio de los valores compartidos que unen a la humanidad, incluso en tiempos de conflicto. Mientras el mundo observa el desarrollo de este drama, nos vemos obligados a reflexionar sobre las lecciones de la historia y las posibles vías de solución. El valor y la determinación de los que están en primera línea, combinados con las maniobras estratégicas de los líderes y los esfuerzos diplomáticos de los aliados, forman una compleja danza que busca el equilibrio entre la justicia y la paz. El camino hacia la resolución está plagado de desafíos, pero está impregnado de potencial para el entendimiento y la reconciliación. Al contemplar la trayectoria futura de este conflicto, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de comprometernos activamente con las complejidades del mundo. Las preguntas siguen siendo apremiantes. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no la fuerza? ¿Qué medidas pueden garantizar que las lecciones aprendidas de este conflicto inspiren un cambio positivo a escala mundial? Estas preguntas nos instan a mantenernos informados, comprometidos y solidarios con los esfuerzos para lograr una paz duradera. Al concluir nuestra exploración en el corazón del conflicto entre Rusia y Ucrania, les invitamos a unirse a nosotros en la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro. Mediante el diálogo y la cooperación continuos, podemos trabajar por un mundo que refleje nuestras más altas aspiraciones de paz y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Le animamos a que comparta sus ideas, se suscriba para recibir análisis más profundos y participe en el fomento de una comunidad comprometida con el entendimiento y la paz. Naveguemos juntos por los retos de nuestro tiempo y construyamos un futuro que honre nuestra humanidad compartida. Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue su curso, el mundo observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos y la respuesta de la comunidad internacional, que será fundamental para determinar el resultado. Es mucho lo que está en juego, y no se pueden exagerar las implicaciones para la seguridad y la estabilidad mundiales. La situación en Ucrania es un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la paz y de la necesidad de mantenerse alerta para preservarla. La resistencia y la determinación del pueblo ucraniano son inspiradoras, ya que se mantienen firmes en defensa de su patria. El liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky ha sido crucial para recabar el apoyo internacional y poner de relieve la urgente necesidad de capacidades defensivas. La solicitud a Estados Unidos de más sistemas de defensa antimisiles Patriot es una medida estratégica destinada a reforzar las defensas de Ucrania contra las amenazas persistentes. Estos sistemas representan un componente crítico para garantizar la seguridad y soberanía de Ucrania frente a los continuos desafíos. Por otro lado, el despliegue por parte de Rusia del misil Oreshnik representa un cambio significativo en sus capacidades militares. Este misil, con su velocidad y precisión inigualables, desafía las estrategias de defensa existentes y exige una reevaluación de las doctrinas militares en todo el mundo. La posibilidad de una carrera armamentística es una preocupación inminente, ya que las naciones se enfrentan a las implicaciones de estos avances y al riesgo de una escalada. La introducción de armamento tan avanzado en el conflicto subraya la necesidad de una respuesta internacional coordinada para evitar una mayor desestabilización. El impacto más amplio de este conflicto va más allá de los enfrentamientos militares y afecta a múltiples facetas de las relaciones internacionales, como las sanciones económicas, las dependencias energéticas
y las intrincadas alianzas que definen la geopolítica del siglo XXI. En medio de estos desafíos surgen historias de solidaridad y esfuerzos humanitarios que ofrecen esperanza y demuestran el perdurable espíritu de cooperación entre comunidades de todo el mundo. Estos actos de bondad y unidad sirven como recordatorio de los valores compartidos que unen a la humanidad, incluso en tiempos de conflicto. Mientras el mundo observa el desarrollo de este drama, nos vemos obligados a reflexionar sobre las lecciones de la historia y las posibles vías de solución. El valor y la determinación de los que están en primera línea, combinados con las maniobras estratégicas de los líderes y los esfuerzos diplomáticos de los aliados, forman una compleja danza que busca el equilibrio entre la justicia y la paz. El camino hacia la resolución está plagado de desafíos, pero está impregnado de potencial para el entendimiento y la reconciliación. Al contemplar la trayectoria futura de este conflicto, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de comprometernos activamente con las complejidades del mundo. Las preguntas siguen siendo apremiantes. ¿Cómo podemos contribuir a un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no la fuerza? ¿Qué medidas pueden garantizar que las lecciones aprendidas de este conflicto inspiren un cambio positivo a escala mundial? Estas preguntas nos instan a seguir informados, comprometidos y apoyando los esfuerzos para lograr una paz duradera. Al concluir nuestra exploración en el corazón del conflicto entre Rusia y Ucrania, les invitamos a unirse a nosotros en la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro. Mediante el diálogo y la cooperación continuos, podemos trabajar por un mundo que refleje nuestras más altas aspiraciones de paz y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Le animamos a que comparta sus ideas, se suscriba para recibir análisis más profundos y participe en el fomento de una comunidad comprometida con el entendimiento y la paz. Naveguemos juntos por los retos de nuestro tiempo y construyamos un futuro que honre nuestra humanidad compartida. Mientras seguimos analizando el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, las ramificaciones mundiales son cada vez más evidentes. La respuesta de la comunidad internacional es crucial para determinar el resultado, con implicaciones de gran alcance para la seguridad y la estabilidad mundiales. La situación en Ucrania pone de relieve la delicada naturaleza de la paz y la importancia de la vigilancia para preservarla. La resistencia y la firmeza del pueblo ucraniano siguen siendo fuente de inspiración, ya que defienden su patria con un coraje inquebrantable. Bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania ha logrado recabar el apoyo internacional, haciendo hincapié en la urgente necesidad de mejorar las capacidades defensivas. La petición a Estados Unidos de más sistemas de defensa antimisiles Patriot es un esfuerzo estratégico para reforzar las defensas de Ucrania en medio de las persistentes amenazas. Estos sistemas son vitales para mantener la seguridad y la soberanía de Ucrania frente a las continuas agresiones. En el frente ruso, la introducción del misil Oreshnik supone un cambio crítico en las capacidades militares. Este avanzado misil, con su velocidad y precisión sin parangón, plantea importantes retos a las estrategias de defensa existentes, provocando una reevaluación de las doctrinas militares a nivel mundial. El espectro de una carrera armamentística se cierne sobre las naciones, que se enfrentan a las implicaciones de estos avances tecnológicos y al potencial de una mayor escalada. El despliegue de armamento tan sofisticado subraya la necesidad de una respuesta internacional coordinada para evitar una mayor desestabilización. Más allá de los enfrentamientos militares, las repercusiones más amplias del conflicto afectan a diversos aspectos de las relaciones internacionales, como las sanciones económicas, las dependencias energéticas y la intrincada red de alianzas que caracteriza la geopolítica moderna. En medio de estos desafíos, surgen historias de solidaridad y esfuerzos humanitarios que ofrecen destellos de esperanza y muestran el perdurable espíritu de cooperación entre las comunidades mundiales. Estos actos de bondad y unidad ponen de relieve los valores compartidos que unen a la humanidad, incluso en tiempos de conflicto. Mientras el mundo observa el desarrollo de esta crisis, nos vemos obligados a reflexionar sobre las lecciones históricas y a considerar posibles vías de resolución. El valor y la determinación de los que están en primera línea, junto con el liderazgo estratégico y los esfuerzos diplomáticos, forman una compleja interacción destinada a equilibrar la justicia y la paz.
Aunque el camino hacia la resolución está plagado de obstáculos, encierra la promesa del entendimiento y la reconciliación. Al contemplar la trayectoria futura de este conflicto, se nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de comprometernos activamente con las complejidades del mundo. Surgen preguntas apremiantes. ¿Cómo podemos fomentar un mundo en el que los conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no por la fuerza? ¿Qué acciones pueden garantizar que las lecciones de este conflicto inspiren un cambio positivo a escala mundial? Estas preguntas nos instan a mantenernos informados, comprometidos y solidarios con los esfuerzos para lograr una paz duradera. Al concluir nuestra exploración del meollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, les invitamos a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeña en la configuración del futuro. Mediante el diálogo y la cooperación permanentes, podemos luchar por un mundo que encarne nuestras más altas aspiraciones de paz y justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Le animamos a que comparta sus ideas, se suscriba para recibir análisis más detallados y se una a nosotros para fomentar una comunidad dedicada al entendimiento y la paz. Juntos, superemos los retos de nuestro tiempo y construyamos un futuro que honre nuestra humanidad compartida.